Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video tutorial. Espero que estén muy bien de corazón. El día de hoy te quiero mostrar a crear esta linda blusa sin pinzas con mangas tipo abullonada o como también se le dice manga bombacha, pero en este caso utilicé el trazo de un patrón que se llama manga capucha. Y la manga, lo particular que tiene es que caen con unas capas así súper lindas. Y yo lo hice fruncido en la parte de arriba, aunque también lo puedes hacer con pliegue. Hoy te voy a explicar entonces cómo hacer el trazo y también la confección, y voy a utilizar el trazo de blusa básica sin pinza. De todas maneras, si no has visto ese video tutorial, te dejo el enlace en la descripción de este video para que le des clic y puedas realizar ese patrón con tus medidas o con las de alguien más. Y también hoy te voy a explicar cómo coser lo que es el cejo a nivel del cuello nuevamente, porque ya lo expliqué en un video pasado. De todas maneras te dejo también el enlace en la descripción, tiene esta miniatura, y voy a explicar también cómo coser una abertura en la espalda con la tela al doblez. O sea, lo que hice fue cortar la parte trasera de la blusa al doblez y abrí una abertura. Lo digo porque también en ese video tutorial expliqué cómo coser una abertura en la espalda, pero de la manera más sencilla. Hoy le voy a colocar cejo y la costura queda así súper linda, muy pulidita, que queda así tipo de abutí, súper linda. Espero que les guste este video tutorial y si es así, comparte el video y regálame un me gusta. Iniciemos con la manga. Voy a partir creando el patrón base de la manga desde cero porque voy a hacer una modificación. Entonces, desde el ángulo del papel hacia abajo voy a aplicar la medida de largo de manga deseado. Voy a marcar entonces esa medida y voy a trazar una línea guía. Muy bien, luego de nuevo desde el ángulo del papel hacia abajo vamos a marcar en este caso la décima parte del contorno de busto más 3 centímetros. Recuerden que la décima parte es dividir la medida del contorno de busto en 10. De todas maneras, aquí arriba te dejo un ejemplo. Y estos 3 centímetros es para que la manga quede un poquito más justita al brazo. Entonces marcamos esa medida y trazamos una línea guía bien larga, lo que es la décima parte del contorno de busto más 3 centímetros. Ok, luego desde el ángulo del papel, así de manera diagonal hacia la línea que marcamos, vamos a trazar las medidas de contorno de sisa, que la vamos a tomar midiendo con el centímetro todo el contorno de sisa del patrón delantero, así con el centímetro levantadito, y del patrón trasero, de esta manera. Y esas dos medidas que nos dé del patrón delantero y trasero la vamos a sumar y luego lo vamos a dividir entre 2 y le vamos a restar 0.5 centímetros. Y esa es la medida que vamos a marcar en el patrón. De todas maneras, aquí te dejo un ejemplo para que te sirva como guía, y en los patrones de manga ya lo he explicado varias veces en el canal. Entonces, por eso esta línea que está acá tiene que ser un poquitico larga para que esa medida nos entre desde el ángulo del papel hacia esa línea que marcamos como guía. Luego, esa medida que nos dé del contorno de sisa, vamos a buscar la mitad. Marcamos con un punto la mitad de esa medida y luego vamos a buscar la mitad de ambas partes. Por ejemplo, si es 10 centímetros, 5 centímetros hacia un lado y 5 centímetros, entonces sería la mitad del otro lado, por ejemplo. Luego, desde este punto hacia arriba vamos a subir 1 centímetro y acá vamos a bajar 1 centímetro. Y desde el ángulo del papel hacia adentro vamos a meter 1.5 o 2 centímetros. Para luego trazar una curva suave pasando por todos esos puntos, como te muestro aquí en el video, de esta forma tan sencilla. Ok, muy bien. Luego, desde esta línea que trazamos, vamos a marcar la medida de mitad de puño dependiendo del largo deseado de la manga. Y desde ese punto entonces, hacia lo que es la sisa, vamos a trazar una línea recta para formar lo que es el costado de la manga.
Ok, y esta parte que está acá entonces sería la parte delantera de la manga. Porque acuérdense que el papel está al doblez y vamos a sacar ahorita cuando cortemos la manga la parte trasera. Pero antes aquí abajo, después del puño hacia abajo, vamos a agregar lo que es el aumento de costura, que puede ser 1.5, 2 centímetros, dependiendo del aumento de costura que tú quieras trazar. Y ahora voy a cortar entonces el patrón de manga de esta manera. Voy a cortar aquí primero lo que es el ruedo, después voy a doblar aquí de esta forma para luego cortar lo que es el costado de la manga. Y luego de cortar el costado de la manga, aquí en la sisa voy a cortarlo de esta forma, por aquí arriba, no por aquí abajo, porque la parte de arriba entonces sería la parte trasera. Y recuerden siempre redondear allí en el medio para que no les quede así como que la curva y luego recto. Ok, de esta forma. Muy bien. Ahora entonces voy a abrir la manga para luego cortar la parte delantera. Pero antes entonces voy a trazar todas las líneas también en la parte trasera de la manga para saber dónde va cada punto. Y también voy a trazar una línea aquí en el medio para dividir la manga de la parte delantera y trasera. Y voy a cortar aquí entonces lo que es la parte delantera para que no se me olvide. Recuerden que la base delantera de la manga es un poquito más curva que la parte trasera. Y bueno, aquí también, aquí abajo, voy a extender esta línea también. Entonces aquí ya tenemos lo que es la base básica de la manga. Ahora vamos a hacer la transformación. Muy bien, para realizar la transformación de la manga a manga capucha, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicar en el patrón la medida de largo de codo como punto de referencia, o sea, desde el medio del patrón hacia abajo. Y esa medida se toma desde el hombro hacia el codo de manera lateral y entonces la vamos a aplicar en el patrón base, marcando allí lo que es un punto y luego vamos a trazar una línea guía que nos va a servir de referencia porque vamos a trabajar en el patrón en la parte superior. Ahí es donde vamos a hacer la transformación, en esta parte. Lo voy a hacer con otro marcador de otro color para que vean la transformación mucho mejor. Ok, ahora desde esta línea que está acá, esta partecita de acá hacia abajo, y de este lado también de la parte trasera, vamos a bajar de 8 a 10 centímetros y vamos a marcar allí esa medida. Y luego voy a trazar una línea que va a ir dirigida hacia acá, hacia el medio, hacia el centro y también desde el otro lado también hacia el centro. Muy bien, luego de trazar estas dos líneas, desde esta línea hacia abajo y desde aquí también hacia abajo, vamos a bajar 4.5 centímetros en ambos lados, ¿verdad? Entonces voy a marcar 4.5 centímetros hacia abajo y aquí también, y luego voy a trazar una línea de esta manera. Ok, ahora con el centímetro vamos a medir desde el centro de la manga hacia ambos lados 6 centímetros. Entonces 6 centímetros para acá con el centímetro así levantadito y voy a marcar allí y 6 centímetros hacia este lado y marco también 6 centímetros. Y voy a trazar una línea que la voy a dirigir siempre hacia el mismo punto, muy fácil, de ambos lados del patrón. Muy bien, entonces vamos a hacer la transformación en la parte de arriba. Voy a trazar esta partecita aquí también anaranjado para que sepan que es aquí arriba que vamos a hacer la transformación porque esta es la línea del codo, recuérdense, es arriba de la línea del codo. De todas maneras aquí le estoy escribiendo codo, o sea la línea del codo para que lo tengan presente. Y entonces vamos a cortar el patrón de la siguiente manera como te muestro acá en el video, ¿ok? Primero vamos a cortar aquí en el centro, sin tocar la línea anaranjada que se encuentra al final, de esta forma. Y luego vamos a doblar el patrón. Voy a doblar aquí el patrón
para luego cortar por esta línea, sin tocar el final. O sea, vamos a dejar un pedacito sin cortar. Y en estas dos líneas también vamos a hacer lo mismo. Vamos a cortar y dejar un espacio sin cortar al final. Muy bien, ahora voy a desdoblar este patrón. Fíjense cómo queda entonces todas las piezas unidas por ese pedacito que no cortamos, ¿verdad? Muy bien, entonces voy a pasar este patrón a otro papel. Y en el otro papel tracé una línea así súper larga que no tiene una medida en específico, una vertical primero y luego tracé esta horizontal súper derechita para poder colocar el patrón. Estas líneas que abarque todo el patrón, ¿ok? Para que se les haga más fácil. Y entonces fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a ubicar esta partecita de acá, esta de acá y de la parte trasera en esta línea horizontal, ¿ok? Para que nos sirva como guía. Muy bien. Y acá, en esta partecita de acá, vamos a subir algunos centímetros, pero me voy a ayudar aquí con unas piedritas para que no se me mueva mucho el patrón antes de colocarle alfileres. Vamos a subir entre 1.5 a 1 centímetro, ¿ok? En esta partecita de acá. Entonces voy a abrir aquí y me voy a ayudar con las piedritas, que ustedes saben que esas son mis pesitas naturales y sirven muy bien también. Y voy a marcar aquí los centímetros que quiero subir, 1.5, 1 centímetro, hasta puede ser también 2 centímetros, no se preocupen. Y voy a llevar lo que es la sisa que llegue a la línea horizontal que marqué. Y esta partecita de acá traten que sea los mismos centímetros en ambos lados. Si es 1 centímetro hacia un lado, 1 centímetro hacia el otro lado, por ejemplo. Y luego vamos ubicando el patrón muy bien. Y acá en esta partecita de aquí arriba vamos a trazar una línea guía bien derechita. Fíjense que vaya a la par ambas partes del patrón, ¿ves? Entonces que se ubique bien con la regla, súper derechito también. Y trazo allí lo que es una línea de esta forma, como ven aquí en el video. No es complicado, la cuestión es ubicar bien el patrón y ya. Yo me ayudo con piedritas como te mencioné y luego puedes ubicar el patrón o fijar el patrón con pega o con alfileres. Yo en este caso le voy a colocar alfileres porque quiero quitar esto y quedarme nada más con la parte de abajo del papel. Pero bueno, también puedes pegar esta manera como coloqué el patrón directamente también en este papel con cualquier tipo de pega, con cinta plástica. Lo importante es que no se mueva. Muy bien, ahora voy a trazar unas líneas así hacia arriba de esta forma como te voy a mostrar aquí en el video, que me van a servir como líneas guías o de referencia. Luego desde esta línea hacia arriba vamos a subir de 5 a 6 centímetros y marcamos. Y luego vamos a rediseñar la copa de la manga. Lo estoy trazando con lápiz primero para que me quede bien. Y recuerden que yo estoy trazando todos los patrones con marcador, es para que se vean en el video. Pero lo ideal es que lo hagan con lápiz o bolígrafo con punta finita, ¿ok? Para que las medidas queden más exactas. Ahora voy a marcar toda la manga, lo que hace falta. Entonces fíjense cómo queda. Y luego voy a quitar el patrón que fijé con alfileres. Muy bien, entonces miren cómo queda la manga que vamos a utilizar para realizar lo que es esa manga capucha. Y fíjense que en esta oportunidad le agregué lo que es el aumento de costura. Lo agregué porque la tela que voy a utilizar es muy ligera, es muy finita y se mueve mucho. Entonces, bueno, dije voy a agregarle los aumentos de costura y así saben ustedes cómo hacer para agregar el aumento de costura. Y aquí, bueno, te muestro ya cortadito el patrón que vamos a utilizar. Le agregué el aumento de costura a 1 centímetro en esta oportunidad, pero tú puedes agregar el aumento de costura que tú quieras. Muy bien, entonces finalizado lo que es la manga, el trazo de la manga capucha, ahora te quiero mostrar aquí lo que hice con el patrón delantero y trasero de la blusa básica sin pinza.
Lo que hice fue pasarlo de nuevo a otro papel, lo que hice fue copiarlo y le agregué lo que es el aumento de costura, como pueden ver. Y recuerden nuevamente que el aumento de costura es el que ustedes quieran, con el cual ustedes se trabajen mucho mejor. Yo agregué 1 centímetro por los costados, sisa y cuello, y en el ruedo agregué 2 centímetros en esta oportunidad. ¿Ok? Entonces, para que lo tengan presente, que lo pasé a otro papel. Muy bien, para comenzar con la costura, lo que hice fue colocar la tela al doblez de esta manera. Y luego lo que hice fue colocar el patrón delantero y trasero así al doblez de la tela y me ayudé con alfileres y algunas piedritas que son mis pesitas para que se mantuviera allí y no se moviera tanto a la hora de cortar lo que es la tela de la blusa. De esta manera como te muestro acá en el video, muy sencillo. De hecho ya lo he explicado varias veces en el canal, cómo colocar la tela cuando es al doblez y así. Por eso coloqué el video aquí rapidito para que vean cómo lo corté. Y bueno, en este caso obviamente no dejé aumento de costura en la tela porque ya está en el patrón. Muy bien, entonces aquí te muestro lo que es la pieza delantera ya cortada, pero antes de desdoblar en esta partecita de la sisa vamos a marcar hasta donde queremos el frunce. Puede ser hasta el medio o un poquito más arriba, puede ser 6, 9 centímetros, dependiendo de lo que es el contorno de tu sisa, ok, hasta donde tú quieras el fruncido. Y bueno, obviamente tienes que tener presente el aumento de costura, ¿verdad? Y luego desde el aumento de costura hacia allá es que vas a marcar lo que es la mitad de la sisa o un poquito más arriba que puedes colocar el fruncido de la manga. Muy bien, entonces aquí te muestro ya la pieza delantera desdoblada con sus respectivos piquetes. Y esto mismo que hicimos lo vamos a hacer con la pieza trasera. Y antes también de desdoblarlo, vamos a hacer lo que es la abertura. Vamos a cortar esa partecita en el centro de la espalda y también ten presente lo que es el aumento de costura. La abertura puede ser de 8, 10, 12 centímetros, dependiendo de cómo tú quieras el modelo. Y antes de desdoblarlo, obviamente, como te mencioné, para que quede bien centradita y bien derechita ese corte que vamos a hacer. Perfecto, entonces hacemos la marquita, cortamos y aquí te muestro lo que es la parte trasera también desdoblada con su respectiva abertura. Y ahora vamos a lo que es la manga. Para la manga también coloqué la tela al doblez porque vamos a cortar 2 piezas y no dejé aumento de costura tampoco porque ya el patrón lo tiene. Y aquí te muestro entonces las 2 piezas de la manga y acá en el centro vamos a hacer un pequeño piquete para saber dónde queda el centro y así poder hacer el fruncido y saber cómo coser la manga a la blusa. Ok, y para comenzar a coser lo que voy a hacer es colocar la pieza delantera y trasera con los derechos enfrentados para coser lo que son los hombros con una costura lineal y luego pasarle zigzag o overlock. Aquí le estoy pasando lo que es la costura lineal, muy sencillito, siempre retrocediendo tanto al principio como al final. Y luego le pasé lo que es la remalladora o la overlock, o también le puedes pasar zigzag, no hay problema si no tienes overlock. Fuera de cámara le pasé la costura. Entonces fíjense cómo queda acá la costura. Voy a abrir de esta manera. En este caso voy a abrir por el frente para explicarte cómo colocar el cejo. Lo que hice fue cortar una pieza de cejo para lo que es la abertura y también para lo que es el cuello súper largo, para que me abarque todo, y la hice en este caso de 3 centímetros de ancho, ¿ok?
Y en este caso, como la tela es súper finita, súper difícil de coser, entonces lo que hice fue planchar una parte del cejo, así como más o menos 5 milímetros o 7 milímetros. Lo planché así, le hice un dobladillo pequeñito con la plancha para poder llevarlo a la blusa, a la prenda y poder coserlo con mayor facilidad. Muy bien, entonces ya preparadito lo que son los cejos, vamos a coserlo a la prenda y voy a empezar por la abertura de la espalda y voy a coser entonces por la parte del derecho de la prenda, porque como no existe una regla estricta de cómo coser el cejo, voy a empezar de esta manera. Voy a colocar la parte que no está planchada así a la abertura y le voy a colocar alfileres. Aquí en esta partecita de acá es que voy a colocar alfileres. También lo puedes hibanar si tú quieres, pero bueno, esta partecita como es fácil de coser, es mejor colocarle alfileres, ¿verdad? Para que te ayudes. Y entonces vamos a coser por acá. ¿Por qué lo estoy cosiendo de esta manera? Porque se me hace más fácil y a la hora de colocar el cejo, pues pueda ver dónde voy a coser y me quede súper derechito. Esta es una manera, también lo puedes hacer al revés, no importa, porque como te mencioné, no existe una regla estricta, ¿ok? Muy bien, entonces pasando aquí a la máquina, presten mucha atención como voy a coser esta partecita de acá, para que les quede muy bien la costura. Vamos a coser primero 5 milímetros, 7 milímetros, siempre retrocediendo tanto al principio como al final. No se les olvide, recuerden eso allí siempre, para que así no se les vaya a descoser lo que estén cosiendo. Y bueno, vamos a pasar así derechito. Y cuando lleguemos a la parte de la abertura, vamos a abrir así la prenda, la parte allí, vamos a abrirlo de esta forma. Porque luego cuando nos estemos acercando a lo que es acá el medio de la abertura, vamos a coser con menos milímetros, ¿ok? No vamos a coser 5 o 7 milímetros, sino que al llegar acá, a este pedacito, vamos a ir acomodando la tela de esta forma. Y luego en este pedacito de acá vamos a coser 2 milímetros nada más, ¿ok? 2 a 3 milímetros. Acomodamos bien la prenda y vamos a coser 2 a 3 milímetros. Sé que puede ser un poquitico difícil, pero si lo hacen poco a poco, entonces les va a quedar bien esa costura, ¿ok? Por eso no hibané, porque esta partecita de acá tiene que ser menos milímetros. Entonces miren cómo estoy pasando acá la costura. Y luego, cuando pasemos al otro lado de la abertura, entonces vamos allí tomando más milímetros hasta llegar a los milímetros que agarramos en la otra parte, de 5 a 7 milímetros, de esta forma. Y retroceden tanto al principio como al final. Muy bien, entonces ya le pasé la costura y fíjense cómo queda, ¿verdad? Que esta partecita de acá queda con menos milímetros. Y aquí con la tijera le hice un pequeñito piquete chiquitito aquí en el medio, ¿ok? Pero nada más muy chiquitito. Y ya listo, entonces así queda esta costura. Ahora vamos a coser la otra parte. Y antes de coser la otra parte del cejo, aquí estoy pasando la planchita para tumbar la costura hacia el lado de afuera. Y recuerden que si lo hacen al revés, entonces tienen que planchar del otro lado para tumbar la costura hacia adentro. Fíjense entonces cómo tengo la costura del lado de afuera, ¿ves? Entonces voy a coser del lado de afuera lo que es el cejo y guiándome por el doblez que hicimos con la plancha, entonces voy a doblar así y voy a pasar la costura de este lado. Y bueno, como esta tela se mueve demasiado, es demasiado delicada, preferí pasarle primero una costura a mano, de esta forma, hibanándola, para luego pasarle la costura a la máquina. Esto también lo pueden hacer para que así no tengan problemas. Y siempre tengan en cuenta a la hora de hibanar y pasar la costura, coser tanto la parte delantera como la parte posterior del cejo. Vayan hibanando y vayan sintiendo con el dedo si están agarrando la parte de atrás, para que luego al pasar así con la máquina les quede bien derechita la costura.
Ok, perfecto. Entonces acá te muestro ya el cejo con la costura floja a mano. Aquí le estoy pasando la costura lineal y lo que hice fue mover la aguja hacia la izquierda para poder coser con una costura lineal así cerquita del borde del cejo, y en esta parte de acá abrí la abertura de esta manera, fíjense, y seguí cosiendo con costura lineal. Luego quité todo así con mucho cuidadito lo que es la costura que hice a mano. Y bueno, ya van a ver el resultado, como queda súper linda esa costurita allí. Vean, de esta manera queda entonces lo que es la abertura de la espalda. Y ahora tenemos que hacer una pequeña costurita aquí en el medio, muy chiquitica, para tumbar la costura hacia adentro y no se nos vaya hacia afuera lo que hicimos, ¿verdad? Entonces aquí chiquitito vamos a hacer una costurita de manera tal que hagamos como un triangulito. Voy a colocar acá entonces las partes de acá así bien derechitas para que no me vaya a quedar uno más abajo que el otro, y le paso aquí la costurita, siempre retrocediendo al principio como al final. Y me disculpan acá porque a veces sale mi mano atravesada, pero es que ahí está el botón del revés, entonces tendría que colocar la cámara del otro lado y se me hace súper mega incómodo. Pero bueno, ustedes saben que allí tienen que retroceder tanto al principio como al final para que no se descosa, porque esta es una costura muy chiquitita. Miren entonces cómo queda la costura que hicimos. Aquí le estoy quitando los hilitos que están de más. Y bueno, vean cómo queda entonces la abertura en la espalda con una costura súper linda. Vean, se ve muy bien, ¿verdad? Entonces ahora vamos con el cuello. Muy bien, antes de colocar el cejo, planchen lo que ya cosimos para que les quede la costura bien pulidita. Y en este caso voy a coser lo que es el cejo al revés, o sea, del lado de afuera hacia adentro, para que vean que no existe una regla exacta. Y voy a dejar un espacio sin coser en las terminaciones, ok, en la parte de la abertura, y me voy a ayudar con alfileres. Muy bien, y para coser lo que es la otra parte del cejo, entonces lo que vamos a hacer aquí en las terminaciones, aquí voy a cortar este pedacito que está muy largo, voy a dejar allí como más o menos 1 centímetro. Voy a coser al revés el cejo, voy a hacer esto, fíjense aquí en el video, lo que voy a hacer es esto, pasar esto hacia acá y coser así al revés. Voy a pasar una costura lineal por acá en este pedacito, para que al voltear lo que es el cejo me quede por dentro esa partecita de la costura. Muy bien, entonces miren cómo queda esa costura que hicimos. Y si lo volteamos hacia adentro, entonces quedaría así escondida la costura. Ahora solo quedaría quitar este excedente de tela, voy a quitar esto que está acá y también voy a cortar uno de los lados para que ahí no se forme como un bulto de tanta tela, ¿verdad? Ya esta parte también lo expliqué en el video pasado que te mencioné, inclusive le coloqué un ojal para colocar un botón y también escondí la partecita del ojal, pero en este caso quise coser el ojal a mano. Y bueno, esta parte de acá vamos a doblarlo hacia adentro, nos guiamos también con el doblez que hicimos con la plancha. Y ahora vamos a pasar una costura lineal pisando tanto la parte de afuera como la parte de adentro, como hicimos con la abertura de la espalda.
Muy bien, entonces aquí te muestro cómo queda el cuello con el cejo. Muy bonito, ¿verdad? Queda así súper pulidito, súper fina la costura. ¿Ok? Entonces ahora te muestro cómo coser las mangas a la blusa. Para las mangas lo que hice para no complicarme tanto la vida y a ustedes tampoco, abrí la blusa de esta forma y ubiqué obviamente la parte delantera donde va y la parte trasera donde va de la manga. Acuérdense que la sisa de la parte delantera tiene más curva y la parte trasera pues no tiene tanta curva. Entonces voy a medir el recorrido de la manga con la sisa de la blusa hasta donde hice el piquete. De esta forma, vean, estoy colocando la manga y acá donde está el piquete, luego voy a hacer otro piquete, pero en la manga. Y voy a hacer el mismo procedimiento en la parte delantera de la manga. Voy a hacer entonces lo mismo tanto en la parte trasera como en la parte delantera. Estos piquetes son para saber exactamente dónde tengo que fruncir y dónde no tengo que fruncir, ¿ok? Bien, entonces aquí te muestro cómo queda la manga con sus piquetes. Acá están los piquetes, aquí está un piquete y acá está el otro. Y toda esta parte de acá arriba va fruncida. Entonces voy a pasar una costura lineal floja para fruncir toda esa parte y todo lo demás. Entonces no va fruncido, sino que va directamente a la blusa, así como tal. Y voy a hacer el mismo procedimiento con la otra manga. Simplemente lo que hago es colocar la otra manga arriba y veo exactamente dónde queda el piquete y hago allí un corte en ambas partes de la sisa y listo, de la manga. Ok, entonces observen acá, voy a hacer entonces una costura floja y voy a dejar el inicio del hilo así súper largo para luego fruncir. Y la tensión la tengo en 0 y pasé la costura a medio centímetro de la copa de la manga. Y tengan presente también lo que son los piquetes porque hasta allí es que van a finalizar la costura. Muy bien, acá no retrocedan, déjenlo así con el hilo largo. Muy bien, entonces acá ya monté una de las piezas de las mangas en la blusa, ahora voy a colocar la otra pieza. ¿Y qué es lo que vamos a hacer para que quede así bonito y quede solamente hasta allí el fruncido? Vamos a jalar uno de los hilos de la copa de la manga donde pasamos ese hilo y vamos jalando hasta fruncir hasta donde queremos. Voy a acercar un poquito más la cámara para enfocar en esta parte y así se vea mucho mejor lo que voy a hacer. No es nada de que, fíjense, lo único que estoy haciendo es jalar un hilo y voy frunciendo hasta donde quiero y así que abarque toda la copa de la manga, ¿ok? La idea es que abarque desde el piquete hacia arriba y voy frunciendo toda esa parte jalando. Y miren entonces cómo queda, ¿ven? Entonces lo que hacemos es jalar y así fruncimos toda esa partecita. Y fíjense cómo queda la copa. Entonces esta partecita de acá es la que va fruncida. Ahora solamente lo que quedaría es ubicar la manga a la blusa. En este caso me voy a ayudar con alfileres, pero si tú también quieres puedes hibanar todo para que te quede bien también y luego pasas a la máquina. Miren cómo queda la manga a la blusa con alfileres. Así vamos a pasarlo a la máquina para pasar una costura lineal. Y pasé en este caso la costura lineal a 1 centímetro, porque como hice el fruncido a medio centímetro, entonces pasé a 1 centímetro para que me quede la costura floja por dentro. Y bueno, van ubicando poco a poco para que les quede perfecta la manga. De esta manera traten también que el fruncido quede del lado de arriba para que así ustedes mismos van ubicando ahí el fruncido, lo van colocando bien y así les queda tal cual como ustedes quieren.
Y aquí te muestro cómo le pasé la remalladora. Fíjense que la pasé del lado donde el fruncido está por dentro para que quede la decoración de la remalladora del lado de afuera o la del zigzag. Muy bien, entonces miren cómo queda el fruncido en la manga, súper linda en la blusa, ¿verdad? Ahora me tocaría cerrar los costados para así cerrar completamente la blusa. Y bueno, voy a llevar siempre la costura, esta partecita de acá hacia atrás. Entonces voy a pasar una costura lineal y luego la remalladora. Perfecto, ya cerrado entonces los costados, faltaría lo que son los puños, hacer un dobladillo sencillo y pasar una costura lineal y también el ruedo de la blusa. Y en este caso le voy a colocar una perlita y un ojal ahí en la abertura de la espalda. Y listo. Finalizado entonces los dobladillos del puño y la manga, aquí le coloqué una perlita a mano y también voy a coser este ojal pequeñito a mano también. Les dejo un video pequeñito en Instagram y en Facebook donde hice este ojal porque lo volteé y bueno, tiene su truquito también, ¿ok? Aquí lo cosí a mano y listo. Espero que te haya gustado este video tutorial y lo puedas crear con tus propias medidas o con las de tu clienta. Y si te gustó el video, házmelo saber en los comentarios. Nos vemos en un próximo video tutorial.